Buenas tardes, espero se encuentren bien. Eh, bueno, en el video de hoy vamos a mirar eh, cómo entrenar un modelo Backpropagation. Para eso les voy a proporcionar un conjunto de imágenes. Son cuatro imágenes. En el video vamos a trabajar con la primera imagen. Y bueno, así que les queda de tarea para que lo realicen y después lo entreguen, trabajar para las tres imágenes restantes. Entonces, bueno, nosotros vamos a trabajar la primera imagen que ya se las haré mirar. Eh, Vamos a abrir la imagen uno. La voy a copiar y la voy a pegar en un programa muy parecido a Paint. Bueno, entonces aquí podemos mirar esta imagen. Tiene dos variables, digamos, eh, tiene la variable x2 que está en el eje y la variable x1 que está en el eje X, ¿no? Miramos así la gráfica. La tarea que tenemos que hacer es definir una arquitectura para resolver este problema, o sea, una arquitectura que permita separar estas poblaciones. ¿Cuántas clases tenemos? Miren, tenemos tres clases, están los puntos negros, eh, este es un punto negro, los puntos rojos y los puntos azules. Acá se repiten de nuevo los puntos negros. Entonces tenemos para la imagen uno tenemos tres clases, puntos negros, puntos rojos y puntos azules. Bueno, entonces vamos a definir visualmente cómo se separarían, digamos, un modelo visual para poder separar estas clases, ¿no? Bueno, yo visualmente lo que miro es, se podría tomar una línea por aquí, eh, otra por acá. Con estas dos líneas, miren, separé las clases o los puntos negros. Ahora me falta separar los puntos rojos de los puntos azules. Simplemente si pongo una línea por acá, ujú, con tres líneas logré separar el problema, ¿no? Entonces, ahora sí podemos definir la arquitectura de nuestra red neuronal para la figura uno. Entonces, miren, en la capa de entrada, o sea, va a ser una arquitectura por capas, va a tener tres capas. En la primera capa o en la capa de entrada tendremos dos neuronas, ¿no? Para la variable x1 y x2. En la capa oculta, miren que con tres líneas se puede resolver este problema, o sea, se puede separar las clases. Por lo tanto, necesitamos tres neuronas en esta capa, ¿no? En la capa oculta. Y finalmente en la capa de salida, para representar las tres clases, recuerden que necesito una neurona por clase, entonces como tengo tres clases diferentes o tres poblaciones diferentes, voy a necesitar tres, tres neuronas en la capa de salida. Entonces, bueno, visualmente se resuelve el problema, ¿no? Vamos a mirar de nuevo el enunciado. Entonces, analizar visualmente y determinar a priori cuántas neuronas en la capa oculta son necesarias para resolver el problema. Entonces ya miramos que necesitamos a priori de tres capas. Entrenar un backpropagation y hallar la arquitectura, el número de neuronas en la capa oculta y parámetros del algoritmo que permitan resolver este problema. Entonces, bueno, para esto vamos a utilizar una librería en Python llamada Keras, que nos permite definir esta arquitectura y entrenar el modelo con el algoritmo de backpropagation. El segundo, bueno, este tercer ítem es si con la arquitectura y los parámetros que
que nosotros definimos, se pudo resolver el problema. O sea, si logramos clasificar al 100% los objetos, ¿no? Puede que no, dado que los pesos, o sea, puede que nos tome muchas iteraciones resolver el problema y nos lleve bastante tiempo de procesamiento. Así que lo mejor es, si no se puede resolver el problema, me, me especifiquen la accuracy máxima o la performance máxima que alcanzó su modelo con las capas que se determinó visualmente y cuántas iteraciones o cuántas épocas eh, establecieron como parámetro para este problema. Esto lo tenemos que hacer para las demás imágenes, ¿no? Yo lo voy a hacer para la imagen uno. Entonces, bien, eh, ya miramos que necesitamos 3 neuronas en nuestra capa oculta. Ahora, acá yo les dejo un PDF con el entrenamiento del modelo. Y también les voy a dejar un cuaderno de Python, un cuaderno de Google Colab con el entrenamiento. Miren, entonces lo primero, este primer bloque de código es para importar las librerías. Vamos a trabajar con la librería Keras. Keras es una librería de alto nivel para crear arquitecturas de redes neuronales y entrenarlas con el algoritmo de backpropagation. Keras por debajo usa una librería de Google llamada TensorFlow. No sé si la conocen o han oído de ella. Pero bueno, la ventaja de Keras es que es una librería de alto nivel y nos ahorra bastante código para definir la arquitectura de una red neuronal. Se van a dar cuenta que es muy sencilla. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es importar, importar estas librerías. Ujú. Después de importar estas librerías, definimos la función abrir imagen. Simplemente esta función abrir imagen lo que hace es convertir en una matriz de datos la imagen que le presentemos o el archivo que le presentemos. Bueno, en este caso eh, los puntos negros van a ser la clase 0, la clase 1 van a ser los puntos rojos, la clase 2 van a ser los puntos azules y la clase 3 van a ser los puntos verdes, pero bueno, para la figura 1 no solo tiene negro, rojo y azul. Hay otra figura que tiene las 4 clases. Entonces, bueno, lo que hace esta función simplemente es recorrer cada píxel, o sea, cada píxel de la imagen, cada fila y columna, pasarla a una matriz de datos y establecer si el punto de esa imagen, o sea, la coordenada de esa imagen, le establece su clase, o sea, si es negro, rojo, azul o verde. Eso es lo que hace esta función de abrir imagen. Entonces, bueno, aquí simplemente la ejecutamos. Nos conectamos con Google Drive para poder acceder al repositorio Drive donde tengo las imágenes. Aquí nos pide, bueno, la autorización. Eh, Copio este código. Bueno, esto ya lo hicimos en la práctica 1, ¿no? En la actividad 1 que ustedes me entregaron. Listo, ahí me conecté con el Drive. Entonces vamos a mirar los archivos, miren. En mi caso las imágenes están en una carpeta que se llama actividad 2. Bueno, vamos a trabajar con la figura 1, ¿no? Entonces yo voy a copiar esta ruta. Y bueno, aquí ya la tengo, miren. Simplemente se la pega acá. La ruta de su drive la pegan aquí. Y llaman a la función abrir imagen.
Entonces si la ejecutamos, bueno, ella nos muestra los 5 primeros registros del conjunto de datos. Miren, aquí tengo x1, x2 y la variable y, ¿no? Con el siguiente, bueno, con la siguiente línea eh, nos muestra gráficamente la imagen, miren los puntos. Y se puede mirar que tenemos tres clases, miren, la clase 0, la clase 1 y la clase 2. Eh, Vamos a transformar la salida, a realizar. Recuerden que esta salida, por ejemplo el 0 lo tenemos que representar con 3 neuronas, ¿cierto? El 1 también lo tenemos que representar con 3 neuronas y el 2 también con 3 neuronas. Si tuviéramos 4 clases, o sea, esos números los tendríamos que representar con 4 neuronas. Esto fue lo que hablé en la clase teórica. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer acá es simplemente vamos a trabajar el 1, la clase 0 la vamos a representar con este patrón 1, 0, 0, 0. La clase 1 la vamos a representar con 0, 1, 0. Perdón, son 3 neuronas. Y la clase 2 la vamos a representar con 0, 0 y 1. Bien, ¿cómo logramos hacer esta clasificación o esta codificación? Lo hacemos con este bloque de código. Bueno, primero lo que hago es separar las X de la Y, o sea, nuestras X1 y X2 van a ir en una matriz aparte. Entonces, con esta línea yo lo separo. Segunda parte es separar la variable Y, ¿cierto? Entonces, aquí voy a tener solita la variable Y igual a df.y. Entonces mi data frame con la variable Y. Y aquí voy a realizar la codificación. Simplemente defino una variable encoder. A ese encoder lo entreno con la variable Y. Y finalmente aplico esta codificación. Entonces dummy va a tener la codificación que les puse aquí. Bueno, si le doy play, ejecuto este bloque de código. Miren, aquí mostré los 5 primeros registros de la variable Y son ceros, ¿cierto? Por lo tanto, los 5 primeros registros de la variable dummy Y, que es la variable codificada, tendrían este patrón: 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, ¿cierto? Entonces tendrían esta codificación de aquí. Bueno, si quieren vamos a mirar el punto 100. El punto 100, mire, es un 0 y en la variable dummy y en el punto 100 se lo representa con este vector 1, 0, 0. El punto 300 es un 2, perdón, el punto 300 es un 1, ¿cierto? Y lo representamos de esta forma, miren, dummy y 300 es un 0, 1, 0. Y finalmente el punto 400 es un 2. Y lo representamos con dummy y400. Miren que imprime un 0, 0, 1. Con eso, bueno, simplemente quería explicarles la transformación de esa variable, ¿no? Recuerden que si tendríamos 4 clases, tendríamos 4 neuronas, ¿no? Entonces necesitamos en la capa de salida una neurona por cada clase que se tenga. En este caso se tiene 3 clases, entonces tengo 3 neuronas de salida. Después de codificar dummy y, o sea, la variable y ya la codifiqué con dummy y, ¿no? Vamos a definir la arquitectura. Bueno, habíamos dicho que vamos a usar 3 capas. 2 neuronas tiene la capa de entrada para la variable x1 y x2.
Tres neuronas tiene la capa oculta, ¿no? Esto fue el análisis gráfico que hicimos, el análisis visual. Miramos que con tres líneas se separaban las clases, por lo tanto necesitamos tres neuronas en nuestra capa oculta. Y finalmente, bueno, tenemos tres clases diferentes, o sea, tenemos tres variables o sea, tres valores distintos de nuestra variable objetivo, por lo tanto necesitamos tres neuronas en la capa de salida para representar cada una de nuestras clases. La idea es que solo se active una al mismo tiempo, ¿no? Entonces miremos que con esto nos dimos cuenta que 0, 0 está representado por este vector 1, 0, 0. La clase 1 está representada por 0, 1, 0 y la clase 2 está representada por 0, 0, 1. Si la neurona arroja un patrón 1, 1, 0 es porque no logró clasificar ese ejemplo. O sí, o sea, se lo toma como un ejemplo desconocido. Bien, entonces vamos a definir con Keras esa arquitectura. Miren, esto lo hago con la función def arquitectura imagen 1. Simplemente, bueno, usamos un modelo secuencial. Entonces, red igual a sequential, le estoy diciendo que mi modelo va a ser por capas secuenciales. Ahora vamos a mirar cómo se crea cada capa. Miramos que cada capa se la crea con la función dense. Primero tenemos que crear la capa oculta. Entonces, miren, la capa oculta la creamos con la función dense. Aquí le especificamos el número de neuronas que tiene esa capa. Entonces nuestra capa oculta tiene 3 neuronas. Y de una vez le especificamos las neuronas de la capa de entrada. Miren, input dim igual a 2. Entonces con esto yo le estoy diciendo que mi capa oculta tiene 3 neuronas y la capa de entrada tiene 2. Entonces con este comando estoy definiendo las dos primeras capas. Miren, estoy definiendo la capa de entrada con 2 neuronas, input dim 2, y la capa oculta con 3 neuronas. Bueno, y activation, ¿qué creen que es? Es la función de activación. Aquí podemos mirar, podemos si quieren colocar las que miramos en clase, que fueron la función sigmoide y la función lineal. Pero existen más, ¿no? Voy a usar en este caso la función relu, que es una función de activación muy usada para la clasificación de imagen. Y bueno, después de definir nuestra capa oculta, vamos a definir finalmente la capa de salida. Si queremos podríamos usar más de una capa oculta, ¿no? Pero bueno, en este caso solo vamos a realizar tres capas. La capa de entrada ya la estamos especificando aquí con 2 neuronas, la capa oculta con 3 y finalmente vamos a mirar la capa de salida. Miren, la capa de salida también la creo con la función dense, le digo que tiene 3 neuronas en esta capa y la función de activación va a ser softmax. Eh, Listo, recuerden que aquí también puedo poner la función sigmoide, pero bueno, voy a probar con esta función softmax y mirar el resultado. Después de definir cada capa, miren que tengo que hacer: adicionar estas capas al modelo. Miren, al modelo secuencial que yo creé acá, le adiciono la capa oculta, ¿cierto? En la capa oculta, miren que yo definí también la capa de entrada con una dimensión input dim de 2 neuronas y 3 en la capa oculta. Entonces adiciono la capa oculta y red.add, también adiciono la capa de salida. Finalmente se compila el modelo. Este parámetro es para problemas de clasificación, categorical cross entropy. Si es un problema de regresión tenemos que usar otro parámetro. Este optimizer es el algoritmo, ¿no? Le estoy diciendo, el algoritmo Adam es una variante del descenso de gradiente. Y en métricas, le voy a decir qué métricas son las que quiero que se visualicen, ¿no? El error cuadrático medio,
y el accuracy o la performance. Entonces al momento que se entrena el modelo vamos a mirar cómo nos va saliendo en cada época o en cada iteración el error y también el accuracy. Bueno, finalmente ejecuto esta función y con lo siguiente vamos a entrenar el modelo. Miren, para entrenar el modelo simplemente lo defino una variable que se llame modelo eh, con el comando keras_classifier y los parámetros buildFN, o sea, función de construcción. Yo le establezco mi arquitectura, miren, arquitectura IMG1, que es la arquitectura que yo definí acá, ¿cierto? Entonces ahí él ya entiende que va a entrenar este modelo con dos neuronas en la capa de entrada, tres neuronas en la capa de oculta y tres neuronas en la capa de salida. Este es el número de épocas o el número de iteraciones que va a realizar el entrenamiento. Yo le especifiqué 2000. Bueno, le voy a aumentar a 5000. Verbose es para que se imprima el resultado en pantalla, o sea, para poder visualizar cómo va el entrenamiento. Y batch size es el número de muestras por cada época, o sea, en cada época el algoritmo va a tomar 5 muestras del conjunto de datos. Estas muestras son aleatorias. Si quieren pueden jugar con este parámetro aumentando o disminuyendo y miren qué pasa, ¿no? Si obtienen una mejor performance o no. Si quieren también pueden aumentar las épocas, eso ya depende de ustedes. Y mirar si logran clasificar al 100% el conjunto de datos. Si quieren aumentar una capa también lo podrían hacer, ¿no? Pero bueno, en mi caso no lo voy a hacer. Si quisiera aumentar una capa, simplemente, o sea, otra capa oculta, simplemente le aumento aquí capa oculta, también de 3 neuronas, pero ya no le especifico este tamaño. Y tendría que adicionarla aquí de tercera, ¿no? ¿Cierto? Miren que o sea, es muy sencillo usar esta librería de Keras. Pero bueno, entonces no lo voy a hacer. Simplemente me quedo con la arquitectura que ya definimos. Listo, después de llamar a Keras Classifier, donde yo le especifique los parámetros, ¿cierto? Donde aquí va mi arquitectura de la imagen 1 para solucionar esta imagen 1. Procedo con el entrenamiento, simplemente le digo modelo.fit y le paso los dos parámetros que son la matriz X, o sea, mis variables X, mis variables predictoras, y la variable Y codificada, dummy Y, ¿cierto? O sea, con la salida codificada. Esta es la variable objetivo. Entonces ahí se está realizando el entrenamiento. Bueno, en el momento de realizar el entrenamiento se puede mirar el número de épocas, o sea, la época en cuál va. Y podemos mirar el error cuadrático medio, cómo va disminuyendo en cada iteración. Y la accuracy, ¿no? O la performance. Se supone que la performance en cada iteración va aumentando. Yo le puse de 5000 épocas. Bueno, eh, esto tarda un poco. Bueno, aquí terminó el entrenamiento, o sea, terminó las 5000 iteraciones. Eh, bueno, llegó a un máximo del 78% de precisión. Vamos a evaluar ya el modelo final. Bueno, el modelo simplemente aquí en el siguiente bloque de código importo las librerías para sacar el score o la accuracy.
¿cierto? Vamos a saber la precisión. También voy a imprimir la matriz de confusión. Miren, entonces, después de entrenar este modelo con 5000 épocas, tengo la variable modelo y modelo.fit x, nuestra matriz x con las variables x1 y x2. Le paso la variable dummy y, que es la variable y codificada. Una vez termine, se supone que el modelo está entrenado. Vamos a mirar entonces, voy a llamar una variable ypred, donde le voy a decir modelo.predictx. Le voy a pasar, o sea, le voy a decir que clasifique las variables x con las cuales fue entrenado. Bueno, aquí simplemente, para este caso, bueno, no hice la partición del 80-20, sino que entrené con todo el conjunto de datos. Vamos a mirar si logra clasificar correctamente todo el conjunto de datos con el cual fue entrenado. Y bueno, en mi caso me dio digamos, una precisión del 0.79, del 79%. En este caso, bueno, yo respondería a esta pregunta, a la pregunta del taller. ¿Pudo resolver el problema con el número de neuronas previstas anteriormente? No, ¿no? Miramos que no alcanzamos a llegar al 100%. Es probable que o necesitemos más iteraciones. De pronto, bueno, si prueban con unas 10.000 o 15.000 iteraciones, es posible que llegue a una performance muy alta. Eh, o si no, tratar de reconfigurar las neuronas, ¿no? Pero bueno, ese no es la pregunta. Simplemente la pregunta es: con el análisis visual y el número de iteraciones que nosotros realizamos, alcanzamos una performance del 80%, del 79%. Eh, bueno, entonces les queda como actividad. Al igual que la primera actividad, no se preocupen por la entrega, simplemente sigan esta actividad, que con esta actividad lograrán ya realizar y clasificar las siguientes imágenes. Simplemente, miren, tenemos que usar esto, pero cambiar la arquitectura para las demás imágenes. Eso les queda como tarea, y cualquier duda que tengan, me comentan. Yo estoy pendiente, me mandan mensajes al WhatsApp o me llaman, no hay problema, o sea, yo les trato de contestar lo más rápido posible. Entonces tengan un buen día, y nos vemos en el siguiente video para la próxima clase.